¿Por qué muchas personas oran y no sienten nada? ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras en la oración simplemente resonaron en el vacío, como si nadie estuviera escuchando? Es una experiencia común para muchos que, a pesar de dedicarse a orar, terminan preguntándose si la oración ha perdido su poder o si ellos mismos son incapaces de alcanzar algo mayor. Ese sentimiento de vacío no es raro y está relacionado con una comprensión superficial de lo que realmente significa orar. No es poco común que muchos conviertan la oración en un acto automático, una repetición mecánica de palabras que, aunque hermosas, no movilizan el corazón ni despiertan el alma para un encuentro real con Dios. Pero mira bien, la oración jamás perdió su poder. Sigue siendo esa conexión directa, casi un portal, que nos transporta al mundo sobrenatural, donde lo ordinario da paso a lo extraordinario. Es como si la oración fuera un arma espiritual, una línea directa al Padre, capaz de abrir puertas que la lógica humana jamás abriría. El problema está en la forma en que muchos se acercan a ella, usando solo las palabras, sin entregarse al verdadero espíritu de la oración. Ese algo más es precisamente lo que pocos han descubierto y que hace toda la diferencia: orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu no es solo repetir frases bonitas o discursos bien formulados, sino permitir que el Espíritu guíe, conduzca y dé vida a nuestras palabras, llevando nuestra alma a una comunión profunda con Dios. Es en este contexto que la oración deja de ser una carga o una obligación y pasa a ser una experiencia transformadora, donde el orante siente el palpitar de lo sobrenatural en su vida. Muchos desconocen esta dimensión porque fueron enseñados a orar de forma intelectualizada, con una mente que controla y dirige cada palabra, olvidando que la oración es, antes que nada, entrega y rendición. La Biblia nos revela que hay una forma de oración que supera todo entendimiento humano, aquella que el Espíritu Santo inspira en nosotros. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, especialmente cuando no sabemos qué decir. Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso, entender esta oración en el Espíritu es fundamental para quien desea una vida espiritual más rica, vibrante y efectiva. Es este secreto poco explorado que el vídeo va a revelar, mostrando cómo la oración puede convertirse en un arma poderosa y un puente seguro hacia respuestas divinas. Así, el camino que comienza aquí no es solo aprender a decir palabras en la oración, sino transformar la manera en que nos conectamos con Dios, descubriendo una nueva dimensión donde el Espíritu Santo no solo guía, sino activa y renueva nuestra fe. La invitación es a dejar atrás las oraciones vacías y entrar en un nuevo nivel, donde el diálogo con el Padre es real, intenso y lleno de poder. Es el momento de abrir la puerta a esta revelación y experimentar el impacto que puede traer a tu vida. Diferencia entre oración mecánica y oración en el Espíritu. ¿Alguna vez te has detenido a notar cuántas veces la oración se convierte solo en una repetición automática, casi un ritual donde las palabras se pronuncian sin alma, sin sentimiento? Esa oración mecánica que tantas personas practican es como hablarle a las paredes, llena de palabras, pero vacía de entrega real. Es ese tipo de oración donde el corazón parece desconectado y la mente está más preocupada en cumplir una tarea que en conectarse de verdad con Dios. El peligro de ese tipo de oración es que rápidamente pierde su fuerza, porque la esencia de la oración está en la entrega sincera y en abrir el corazón, y no en la cantidad o belleza de las frases. En cambio, la oración en el Espíritu es otra dimensión. Ocurre cuando la persona se rinde, entrega el control de las palabras y permite que el Espíritu Santo tome la dirección de la conversación. Es una entrega total,
donde el orante se posiciona como un canal abierto para la acción divina. Romanos 8:26 nos brinda una luz esencial. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto significa que, incluso cuando no sabemos qué decir, el Espíritu intercede por nosotros, comunicando al Padre aquello que nuestras palabras no pueden expresar. Esa es la libertad que falta en la oración mecánica, el reconocimiento de que no necesitamos cargar con el peso del perfeccionismo o la exactitud verbal, porque el Espíritu obra en nosotros. La mente humana tiene sus límites, especialmente cuando intenta controlar y racionalizar todo. En la oración mecánica prevalece la lógica. Las palabras deben ser correctas, el discurso debe impresionar y la mente intenta dominar cada detalle. Esto crea una barrera, porque la oración deja de fluir naturalmente y se convierte en una actividad pesada y frustrante. En contraste, la oración en el Espíritu libera al orante de esas cadenas, permitiendo que el corazón hable, incluso cuando la mente se calla, y que la oración fluya conforme a la voluntad divina. Es como si el Espíritu llevara la pluma y escribiera las palabras que necesitamos oír. Este tipo de oración no se basa en esfuerzos humanos, sino en una rendición humilde y confiada. Quien entiende esta diferencia aprende a no depender solo de su propio esfuerzo, sino a confiar en la guía del Espíritu. Esa confianza es liberadora porque aleja la ansiedad de orar correctamente y da espacio para que la oración sea una conversación viva, dinámica, donde el propio Dios actúa a nuestro favor. Por eso la oración en el Espíritu tiene poder real y produce cambios visibles en la vida de quienes la practican. Además, esa entrega al Espíritu trae una experiencia de paz y tranquilidad que el simple acto mecánico jamás proporciona. Cuando la oración se hace en el Espíritu, las barreras humanas desaparecen y el orante se encuentra en una nueva dimensión espiritual, donde la presencia de Dios se siente profundamente. Es como un río que corre libre, sin obstáculos, fluyendo hacia donde el Padre quiere. La oración deja de ser una obligación y se convierte en un placer, un momento esperado con deseo y alegría. En resumen, la gran diferencia está en la calidad de la entrega y la conexión con el Espíritu. La oración mecánica es un hablar sin alma, una práctica superficial, mientras que la oración en el Espíritu es un encuentro real con Dios, una entrega total donde Él mismo conduce y fortalece. Quien desea profundizar su vida espiritual necesita aprender a dejar el control y permitir que el Espíritu guíe cada palabra, transformando la oración en una herramienta poderosa para la fe. ¿Cómo orar en el Espíritu en la práctica? Pasos iniciales. Muchos desean aprender a orar en el Espíritu, pero lo que pocos saben es que el primer paso es justamente soltar las riendas del control y permitir que el corazón hable libremente, aunque las palabras parezcan simples o incluso desconectadas. La oración en el Espíritu no exige discursos elaborados ni frases perfectas. Comienza con una entrega sincera, un «Señor, guíame», dicho con verdad, aunque sea tímidamente. Es esa humildad y disposición para ser guiado lo que abre la puerta para que el Espíritu Santo actúe profundamente. Imagina una conversación con un amigo íntimo. No importa si las palabras son poéticas o no. Lo que importa es la sinceridad y la atención mutua. Lo mismo ocurre en la oración en el Espíritu. No es un texto memorizado, sino un diálogo fluido, donde el alma deja de intentar controlar y comienza a seguir el mover divino. Es una invitación a dejar que el Espíritu Santo tome la iniciativa, dirigiendo cada palabra, cada sentimiento, hasta que la oración se convierta en un flujo natural y continuo. Al principio, esta entrega puede parecer extraña o incluso difícil, especialmente para quienes están acostumbrados a oraciones muy formales o rituales. Pero con el tiempo, esta práctica se vuelve más natural y edificante.
Primera Corintios 14:4 nos recuerda que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, lo que indica que la oración en el Espíritu no es solo para beneficio externo, sino para un fortalecimiento interno profundo que renueva y fortalece el espíritu del orante. Practicar esta oración implica dejar de lado la necesidad de entender o controlar lo que se dice. Un paso práctico es reservar momentos específicos del día para orar en silencio y pedir al Espíritu que guíe las palabras. Se puede comenzar con una simple petición de dirección, como Espíritu Santo, habla a mi corazón. Poco a poco, la oración cobra vida propia, trayendo consuelo, revelación y un profundo sentido de conexión. Otro ejemplo práctico es usar el propio cuerpo como instrumento de oración. Al arrodillarse, cerrar los ojos y respirar profundamente, el orante se prepara para una entrega más sincera y profunda. Muchas veces no se necesita más que eso para que la oración se convierta en un espacio donde el Espíritu puede operar libremente. Esta práctica diaria fortalece la fe y crea un canal abierto para que lo sobrenatural actúe. La clave está en la práctica constante y en la disposición para rendirse. No esperes sensaciones milagrosas desde el principio. La oración en el Espíritu se construye día a día, con paciencia y entrega. Lee la Biblia, medita en pasajes como Romanos 8:26 y pon en práctica esta enseñanza, permitiendo que el Espíritu ore a través de ti, incluso cuando las palabras no fluyan fácilmente. Así, esta entrega y apertura preparan el camino para los frutos transformadores que vendrán, profundizando la fe y trayendo paz. Pero esta es solo la puerta de entrada a un camino de oración que puede revolucionar toda la vida espiritual, algo que veremos en el próximo paso de esta jornada. Los frutos de la oración en el Espíritu. Cuando alguien comienza a orar en el Espíritu, los efectos van mucho más allá de lo que se puede imaginar. Uno de los primeros frutos de esta práctica es el fortalecimiento de la fe, que deja de ser solo una creencia intelectual y se convierte en una certeza viva que late en el corazón. La mente, que antes se agitaba con dudas y distracciones, encuentra tranquilidad, un descanso, donde la confianza en Dios florece con más naturalidad. Filipenses 4:6-7 nos revela esta poderosa promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es fruto de un pensamiento positivo pasajero, sino de un encuentro real y profundo con lo divino. Muchos que experimentan esta oración testifican momentos de emoción intensa, lágrimas que caen sin razón aparente, una ligereza que quita antiguos pesos del alma, una sensación de renovación que va más allá de lo físico. Es como si el mismo Dios se acercara de forma tangible, llenando el vacío que tantas veces dejó la oración mecánica. Ese encuentro despierta el placer de orar, convirtiendo la conversación con Dios en un momento esperado y no en una obligación incómoda. Además, la oración en el Espíritu transforma la rutina espiritual en un camino continuo de crecimiento e intimidad. La persona empieza a reconocer la presencia de Dios en sus decisiones diarias y a escuchar con más claridad su voz en medio del ruido del mundo. Juan 16:13 asegura que el Espíritu Santo nos guía en toda la verdad, y esta es una experiencia que solo quien se entrega a la oración profunda puede comprender. Otra consecuencia visible es la capacidad de enfrentar dificultades con más equilibrio y resiliencia. La fe fortalecida sirve como una armadura invisible que protege contra los miedos y ansiedades que tantas veces amenazan con derribarnos. La oración deja de ser una búsqueda de soluciones inmediatas y se convierte en un refugio donde el alma encuentra descanso y fuerza para continuar. Los frutos no terminan ahí. La constancia en la oración, en el Espíritu, genera un despertar espiritual
que eleva a la persona a niveles más profundos de conciencia de la presencia de Dios. Es un camino que, aunque lleno de desafíos, proporciona una caminata marcada por milagros, liberaciones y una vida espiritual renovada. Los relatos de transformación son muchos y quien sigue esta senda sabe que no hay vuelta atrás. La profundidad encontrada en la oración se vuelve indispensable. Para quien desea comenzar esta práctica, el consejo es simple. Reserva momentos del día para buscar esta oración sin prisas, con el corazón abierto, y permite que el Espíritu Santo guíe cada palabra. No te aferres a la forma, sino al contenido de la entrega. Así, la oración deja de ser una obligación y se convierte en una fuente inagotable de paz, fuerza y alegría. Y esta profunda transformación es solo el comienzo de un camino que promete llevar la vida espiritual a niveles nunca antes imaginados. Una invitación a seguir adelante y descubrir los próximos pasos de la jornada. La oración como estilo de vida y transformación continua. La oración en el Espíritu Santo no es un evento aislado, algo que ocurre esporádicamente en momentos de necesidad o crisis. Es en realidad un estilo de vida, un camino continuo donde cada instante vivido está impregnado por la presencia y la dirección de Dios. Esta transformación gradual y constante marca a quienes deciden dedicarse a esta forma profunda de comunión, y es en ella donde comienza a florecer la verdadera madurez espiritual. Es como si la oración dejara de ser una simple práctica para convertirse en la propia esencia de la existencia. En este proceso, la sensibilidad para escuchar la voz de Dios crece significativamente. El Espíritu Santo empieza a hablar más claramente en el corazón del orante, guiando decisiones, iluminando caminos y fortaleciendo la confianza aún en medio de las incertidumbres. Juan 16:13 asegura que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad plena, y esta guía se vuelve un compañero indispensable para quien vive esta vida de oración. Este discernimiento es como un faro que orienta el caminar diario, trayendo claridad y propósito. Además, la oración en el Espíritu impacta de manera concreta la rutina diaria. La fe no se limita a los momentos dedicados a la oración. Permea la vida, sosteniendo al orante en medio de las luchas y desafíos. Este fortalecimiento interior es una protección invisible, capaz de equilibrar emociones, renovar esperanzas y restaurar fuerzas cuando todo parece derrumbarse. El compromiso con esta práctica hace que la presencia de Dios sea palpable y real, incluso en medio de las dificultades cotidianas. Es importante destacar que esta transformación no ocurre de forma instantánea, sino a través de una práctica diaria y constante. El crecimiento espiritual es fruto de la perseverancia, de la disciplina en buscar a Dios todos los días, aun cuando no se tenga ganas o cuando la mente insista en distraerse. Este hábito fortalece el alma, crea raíces profundas y hace que la oración sea algo natural, tan esencial como respirar. Otro aspecto fundamental es que esta entrega constante en la oración provoca un cambio de perspectiva en la vida. El orante comienza a ver las situaciones con ojos espirituales, comprendiendo que cada desafío es una oportunidad de crecimiento y que la respuesta divina puede llegar de formas inesperadas. Esta nueva visión promueve paz interior y confianza en la soberanía de Dios, aun cuando las circunstancias externas parezcan adversas. Para vivir esta realidad, es recomendable reservar un momento diario para la oración, creando un ambiente propicio y tranquilo, libre de interrupciones. Puede ser al amanecer, al anochecer o en cualquier horario que permita concentración y entrega. Además, alimentarse de la palabra de Dios es esencial para fortalecer la fe y alinear el corazón con los propósitos divinos, pues la oración en el Espíritu está profundamente ligada al conocimiento de las Escrituras. Así,
La oración se convierte en el fundamento que sostiene toda la caminata espiritual, moldeando el carácter, renovando la mente y profundizando la comunión con Dios. Esta transformación continua es la invitación a seguir adelante, descubriendo los ejemplos bíblicos que ilustran esta práctica viva y poderosa. Ejemplos bíblicos de oración en el Espíritu. Al sumergirnos en la Biblia, encontramos ejemplos profundos de oración en el Espíritu que nos enseñan cómo vivir una vida de conexión verdadera con Dios. Daniel es uno de esos ejemplos destacados. Incluso enfrentando amenazas de muerte, su perseverancia en la oración no vacilaba. Oraba 3 veces al día, aún bajo riesgo, demostrando que la oración constante y profunda es un escudo y un canal de revelación. En Daniel 10, 12, 13, vemos cómo sus oraciones tuvieron impacto directo en los reinos espirituales, revelando que el mundo invisible es tan real como el que vemos. Otro ejemplo que no puede olvidarse es el propio Jesús, el maestro de la oración. Él no oraba solo en momentos de crisis, sino que cultivaba una vida de oración constante, como vemos en Marcos 1:35, cuando, aún de madrugada, buscaba un lugar solitario para estar a solas con el Padre. En Getsemaní, su oración intensa fue tan profunda que su sudor se volvió como gotas de sangre, según Lucas 22:44. Esta entrega total revela el corazón de una oración genuina, donde el alma se rinde ante la voluntad divina. Jesús también enseñó sobre los peligros de las oraciones vacías y repetitivas. En Mateo 6:7 advierte contra las vanas repeticiones usadas por los gentiles, resaltando que Dios no se agrada de la cantidad de palabras, sino de la sinceridad del corazón. Así, el modelo del Padre Nuestro no es una fórmula para memorizar, sino una guía para una relación genuina, que une reverencia, entrega y dependencia diaria. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la oración en el Espíritu no es una práctica nueva, sino una herencia viva transmitida a través de los siglos. Daniel, Jesús y las enseñanzas de Cristo nos llaman a una oración sincera, perseverante y llena de poder, que va más allá de las palabras y toca la esencia de nuestra alma. Para aplicar esto, es importante buscar momentos de silencio y soledad, como hacía Jesús, y evitar que la oración se convierta en un ritual superficial. Además, estos ejemplos nos enseñan a orar con fe, incluso en medio de pruebas e incertidumbres. Daniel oró sin saber cómo llegarían las respuestas. Jesús oró con todo el corazón antes de enfrentar la cruz, y nosotros también somos llamados a perseverar, confiando en que Dios escucha y actúa. Esta confianza cambia completamente la experiencia de la oración, transformando angustia en paz y ansiedad en esperanza. Por lo tanto, mirar a estos personajes bíblicos es más que aprender historia. Es recibir una invitación a seguir sus pasos y experimentar una oración que realmente transforma. Es reconocer que orar en el Espíritu es colocarse en el centro de un movimiento divino, donde la fe se fortalece y la vida espiritual adquiere nueva vitalidad. Este entendimiento sobre los ejemplos bíblicos nos prepara para comprender los obstáculos que muchos enfrentan al intentar orar en el Espíritu, tema que exploraremos a continuación, para que nadie más quede atrapado en oraciones vacías y frustrantes. Principales obstáculos para orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, aunque poderoso, no es un camino libre de desafíos. Muchos que desean profundizar en esta práctica encuentran barreras internas que dificultan la conexión verdadera con Dios. Uno de los principales obstáculos es la ansiedad, que roba el foco y dispersa la mente. En lugar de concentrarse en la presencia divina, el orante se ve atrapado en las preocupaciones del día, haciendo que la oración se convierta en una lucha contra los propios pensamientos y no en un encuentro con Dios. Otro bloqueo frecuente es la duda, que corroe la fe y paraliza la entrega.
Santiago 1:6 nos advierte sobre la inestabilidad de quien duda, comparándolo con olas del mar agitadas por el viento. Cuando alguien ora dudando si será escuchado, la oración pierde su fuerza y se convierte en un monólogo sin poder. La fe es el cimiento fundamental para orar en el Espíritu, y sin ella, incluso las palabras más bellas quedan vacías. El pecado no confesado también actúa como una barrera invisible entre el orante y Dios. El Salmo 66:18 es claro: si en mi corazón hubiera yo mirado al pecado, el Señor no me habría oído. No es que Dios rechace al pecador, sino que el pecado crea un distanciamiento espiritual que dificulta la comunión y la transparencia necesarias para una oración poderosa. La confesión y el arrepentimiento son claves para abrir las puertas de la intimidad con Dios. La prisa y la falta de paciencia son enemigos silenciosos de la oración eficaz. Vivimos en una sociedad acelerada, donde todo debe ser rápido, incluso la oración. Pero la profundidad de la oración en el Espíritu requiere tiempo y calma, pues es en el silencio y en la entrega donde el Espíritu puede actuar plenamente. Quienes buscan respuestas inmediatas frecuentemente se frustran y abandonan antes de experimentar el poder real de la oración. Además, la superficialidad y la falta de constancia también bloquean la oración en el Espíritu. Muchos oran solo en momentos de crisis, cuando las dificultades aprietan y olvidan cultivar una vida de oración diaria y constante. Esta intermitencia impide que la oración se convierta en un hábito, una necesidad vital que fortalece y sostiene el alma. Por último, la distracción, fruto del mundo moderno lleno de estímulos, es una trampa constante. Notificaciones, ruidos y la mente inquieta compiten por la atención, dificultando permanecer enfocado y presente en la oración. Vencer esta distracción exige disciplina, preparación del ambiente y un corazón decidido a buscar a Dios con sinceridad. Conocer estos obstáculos es el primer paso para superarlos. Con las estrategias adecuadas, es posible fortalecer la vida de oración y alcanzar una comunión más profunda con el Espíritu. Y es precisamente eso lo que veremos a continuación: las formas prácticas de vencer estas barreras y transformar la oración en un canal abierto para la acción divina. Estrategias para vencer los bloqueos de la oración. Para muchos, vencer los obstáculos de la oración en el Espíritu parece un desafío enorme, pero con algunas estrategias prácticas e intencionales, esta barrera puede ser superada, abriendo camino para una comunión más profunda con Dios. El primer paso es crear un ambiente propicio para la oración. Separar un lugar tranquilo, libre de ruido e interrupciones, y reservar horarios fijos para esos momentos hace toda la diferencia. No es necesario mucho tiempo. Lo que importa es la calidad y la concentración total. Otra estrategia esencial es usar la palabra de Dios para fortalecer la mente y el corazón. Leer versículos bíblicos antes de orar o entonar alabanzas suaves ayuda a calmar la mente y dirigir el foco hacia el Señor. Por ejemplo, al sentirse ansioso, se puede repetir Filipenses 4, 6, 7 en voz alta, trayendo la promesa de la paz que sobrepasa todo entendimiento para el corazón inquieto. Orar en voz alta, aunque en susurros, también es un excelente recurso para evitar distracciones. Cuando las palabras se pronuncian, la mente tiende a concentrarse más, reduciendo el riesgo de dispersión. Si el orante está en un lugar donde no pueda hablar alto, susurrar o mover los labios ya ayuda a mantener el foco y la presencia. Otra práctica que refuerza la disciplina y el foco es anotar las peticiones y las respuestas de la oración. Un cuaderno o diario espiritual puede ser una herramienta valiosa para mantener la mente organizada y la gratitud viva. Registrar cada momento de oración ayuda a percibir la acción de Dios, incentiva la persistencia y mantiene la atención en lo que realmente importa.
Por último, la perseverancia es la clave para una vida de oración constante y eficaz. Mantener la rutina, incluso en días difíciles o cuando la motivación está baja, fortalece el espíritu y crea un hábito que va más allá de la voluntad momentánea. La constancia transforma la oración en una necesidad vital y hace posible experimentar el mover del espíritu de forma más intensa. Estas estrategias, aplicadas con fe y humildad, pueden renovar la experiencia de la oración, derribando barreras y ampliando el espacio para que el Espíritu Santo conduzca y renueve la vida espiritual. Con esta base sólida, el orante está listo para avanzar y descubrir el papel especial de la oración en lenguas, un don que potencia aún más esta comunión. El papel de la oración en lenguas, glosolalia. La oración en lenguas, también conocida como glosolalia, es uno de los dones más misteriosos y fascinantes que el Espíritu Santo concede a los cristianos. Muchos sienten curiosidad o incluso temor de experimentar este don, porque escapa a la lógica humana y nos conduce a una comunicación directa con Dios que va más allá de las palabras entendidas por la mente. En 1 Corintios 14:2, Pablo afirma que el que habla en lenguas habla a los hombres para edificación, pero habla a Dios porque nadie le entiende. En espíritu habla misterios. De esto revela que la oración en lenguas es un lenguaje espiritual, un canal para expresar aquello que nuestra mente no alcanza. Para ejercitar este don, el primer paso es la entrega y el deseo genuino. No es algo que ocurre automáticamente, sino que debe buscarse con fe y humildad. Reservar momentos específicos para la oración, abrir el corazón y permitir que el Espíritu conduzca las palabras es esencial para que la práctica se vuelva natural y edificante. Con el tiempo, el orante percibe un fortalecimiento interior inexplicable, un alineamiento del espíritu con Dios que trasciende el entendimiento racional. Además del fortalecimiento personal, la oración en lenguas desempeña un papel estratégico en la guerra espiritual. Efesios 6:12 recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Orar en lenguas es un arma poderosa que supera las barreras humanas y ataca las fuerzas invisibles que intentan derribarnos. Quienes practican este don frecuentemente testimonian liberaciones sobrenaturales y una protección espiritual ampliada. Pablo, que fue uno de los mayores defensores del don de lenguas, enseñaba que debía ejercitarse con constancia. En 1 Corintios 14:1, anima a buscar los dones espirituales, especialmente el amor y el hablar en lenguas, mostrando que este don no está restringido a unos pocos, sino que está disponible para todos los que desean profundizar su relación con Dios. La práctica regular de la oración en lenguas promueve una renovación constante del ánimo y de la fe. En los momentos de debilidad, cuando la mente está cansada y la voluntad flaquea, este tipo de oración actúa como un reabastecimiento del alma, trayendo energía y sensibilidad espiritual renovadas. Es como afinar un instrumento para que el espíritu toque una melodía más pura y afinada con la voz de Dios. Para quien desea experimentar la oración en lenguas, la invitación es a buscarla con fe, pedirla con humildad y estar abierto a la conducción del Espíritu. No es una actuación que debe controlarse, sino una entrega que fluye del corazón, un diálogo íntimo y misterioso que transforma la vida espiritual de quien lo abraza. Y, al percibir la importancia de esta práctica, el orante debe también cultivar actitudes que hacen la oración eficaz, con humildad, fe y perseverancia, para que cada momento con Dios sea verdaderamente transformador, un caminar firme en la dirección del crecimiento espiritual. Actitudes esenciales para una oración eficaz en el Espíritu. Orar en el Espíritu exige más que palabras y rituales. Requiere actitudes profundas que moldean el corazón y la mente del orante. La humildad es la primera de ellas,
porque Dios no se impresiona con discursos elaborados o oraciones largas, sino con un corazón quebrantado y sincero. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9, 14, nos muestra claramente que la entrega verdadera supera la arrogancia y el orgullo, revelando que acercarse a Dios con sinceridad es el camino para una oración poderosa. Otra actitud indispensable es el hambre y la sed genuinas de Dios. En Mateo 5, 6, Jesús declara que «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados». Ese deseo intenso impulsa al orante a buscar cada vez más la presencia divina, haciendo de la oración no una obligación, sino una necesidad vital que sacia el alma y renueva el espíritu. Es ese anhelo el que mantiene viva la llama de la fe incluso ante las dificultades. La fe inquebrantable es el cimiento que sostiene toda oración eficaz. Hebreos 11:6 enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Marcos 11:24 refuerza la importancia de creer que ya hemos recibido lo que pedimos. Esa confianza profunda cambia la actitud ante Dios, transformando la oración en un acto de entrega plena, donde se espera, se cree y se recibe, aunque las respuestas aún no sean visibles. La constancia y perseverancia también son esenciales para desarrollar una vida de oración en el Espíritu. Orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17, es más que una orden. Es una invitación a vivir en comunión. Lucas 18:1-8 ilustra esta perseverancia en la parábola de la viuda insistente que no desistía de clamar por justicia. La regularidad crea una intimidad creciente y fortalece el vínculo espiritual. Además, la expectativa y la paciencia en el tiempo de Dios son fundamentales para no desistir ante la demora en las respuestas. Romanos 12:12 aconseja: «Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración». Eclesiastés 3:1 complementa diciendo que todo tiene su tiempo. Entender y aceptar el tiempo divino es parte del maduramiento espiritual y de la confianza plena en la soberanía del Señor. Practicar estas actitudes diariamente ayuda a moldear un corazón sensible y abierto, capaz de entregarse verdaderamente a la acción del Espíritu. Ellas crean un ambiente interno donde la oración no es solo hablar, sino una experiencia viva, una transformación constante que nos acerca cada vez más a Dios y a sus propósitos para nuestras vidas. Con estas bases firmes, el orante está listo para experimentar la intercesión del Espíritu Santo, que aun cuando no sabemos cómo orar, actúa a nuestro favor, guiándonos con amor y perfección. La intercesión del Espíritu Santo cuando no sabemos orar. Muchas veces, ante las luchas y angustias de la vida, nos quedamos sin palabras para expresar lo que realmente sentimos. Es como si el corazón estuviera demasiado apretado y la mente confundida no lograra organizar pensamientos para una oración verdadera. En esos momentos, la Biblia nos da una esperanza profunda. El Espíritu Santo intercede por nosotros, aun cuando no sabemos qué pedir. En Romanos 8:26 leemos que el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta intercesión del Espíritu es un gesto de amor divino que va más allá de nuestras limitaciones. Él conoce cada suspiro, cada lágrima no dicha, cada emoción que no podemos verbalizar. Dios entiende nuestro corazón mejor que nosotros mismos, y esta intercesión es como un abrazo espiritual que nos sostiene cuando estamos cansados o perdidos. Es la prueba clara de que jamás estamos solos en nuestro camino, incluso cuando el silencio parece dominar. El silencio en la oración, muchas veces, es un espacio precioso de escucha activa, donde el orante se abre para recibir la dirección y el consuelo de Dios.
Es en ese momento cuando aprendemos a confiar, a descansar y a entregar todo al Señor, sabiendo que Él está actuando, aunque no lo sintamos o comprendamos. Esa confianza es liberadora, porque quita el peso de la obligación de tener que hacer una oración perfecta. Además, saber que el Espíritu Santo ora por nosotros trae seguridad y paz al corazón. Es como si una presencia invisible estuviera a nuestro lado, defendiendo nuestra causa y llevando nuestras peticiones al trono celestial con un lenguaje que solo Dios entiende. Esa certeza transforma la oración, alejando el miedo y la inseguridad que muchas veces nos impiden acercarnos a Dios. Un ejemplo práctico para conectarse con esta intercesión es reservar momentos de silencio durante la oración, dejando que el Espíritu se manifieste de forma espontánea. No es necesario llenar cada segundo con palabras. A veces, simplemente estar en la presencia de Dios es suficiente para sentir esta intercesión actuar. Esta dimensión de la oración nos invita a una entrega más profunda y confiada, donde el diálogo no depende solo de nuestras palabras, sino de la acción del Espíritu en nosotros. Esta experiencia fortalece la fe y nos prepara para enfrentar los desafíos con una serenidad que solo viene del encuentro real con Dios. Y con esta comprensión, abrimos espacio para entender la oración como arma en la guerra espiritual, un tema esencial para quien desea orar con poder y eficacia, y que será el próximo paso de nuestra reflexión. La oración como arma en la guerra espiritual. La batalla que libramos en el mundo espiritual es invisible, pero real y constante. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo tenebroso, contra huestes espirituales de maldad. Por eso, la oración en el Espíritu no es solo una práctica de devoción, sino un arma poderosa para resistir y vencer a esas fuerzas que intentan derribarnos. Cuando oramos con el corazón entregado, alineados al Espíritu, fortalecemos nuestra fe y blindamos nuestro espíritu contra ataques invisibles. Orar en el Espíritu nos capacita para anticipar los ataques del enemigo, dándonos discernimiento para identificar las trampas espirituales antes de que se manifiesten en la vida. Esa sensibilidad es uno de los frutos de la práctica constante de la oración, que nos pone en alerta y nos equipa para resistir las embestidas. Así como un soldado vigila el campo de batalla, el cristiano que ora en el Espíritu está atento, prevenido y fortalecido para enfrentar las dificultades que vienen del mundo invisible. Además, Efesios 6:18 exhorta: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta instrucción revela que la oración debe ser constante, abarcando todas las situaciones, ya sea en momentos de calma o de crisis. La oración en el Espíritu sostiene, fortalece y mantiene firme la armadura del cristiano, creando una línea de defensa espiritual que no puede romperse fácilmente. Otro punto importante es que esta oración no es solo defensa, sino también ataque. A través de ella podemos destruir planes del enemigo, derribar barreras invisibles y abrir caminos para que la acción de Dios se manifieste. La oración en el Espíritu no es pasiva, sino activa y transformadora, rompiendo cadenas y liberando vidas. Es el poder divino actuando en nosotros y a través de nosotros, superando toda fuerza contraria. La Biblia ofrece ejemplos claros de esta batalla espiritual ganada por la oración. Daniel, por ejemplo, durante 21 días oró y ayunó, mientras ángeles libraban guerras invisibles a su favor. Daniel 10, 12, 13. Este relato muestra que nuestras oraciones tienen impacto directo en el mundo espiritual y que la persistencia es esencial para ver las victorias manifestadas.
En la práctica, el orante que comprende esta dimensión de la oración sabe que no puede descuidar la vida de oración diaria. Ella es lo que mantiene la fe firme, el corazón protegido y el espíritu vigilante. Orar en el Espíritu es estar en constante comunicación con Dios, buscando fuerza y sabiduría para enfrentar las presiones y tentaciones que nos rodean. Comprender la oración como arma espiritual nos invita a tomar en serio esta práctica, dedicando tiempo y entrega, conscientes de que estamos en una verdadera guerra donde el poder de la oración en el Espíritu es nuestra mayor defensa y ofensiva. La perseverancia y el discernimiento que provienen de esta oración nos llevan al próximo paso, la importancia de la perseverancia hasta que el milagro ocurra. El poder de la perseverancia en la oración hasta que suceda el milagro. En el camino de la fe, la perseverancia es una de las virtudes más preciosas que el cristiano puede cultivar, especialmente cuando se trata de la oración. La Biblia nos muestra poderosos ejemplos de personas que no desistieron ante el silencio o la demora, confiando en la acción de Dios incluso cuando todo parecía imposible. Elías, por ejemplo, oró 7 veces hasta que apareció una pequeña señal de lluvia, mostrando que la respuesta ya estaba en camino, pero requería firmeza y persistencia. Primera Reyes 18:44. La parábola de la viuda persistente, contada por Jesús en Lucas 18:1-8, refuerza esta necesidad de insistir en la oración. La viuda no desistía de buscar justicia y su perseverancia fue recompensada. Esta enseñanza nos muestra que Dios valora la constancia y que la oración es un proceso que nos moldea, fortalece la fe y prepara el corazón para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros. Es fundamental entender que la oración no solo cambia las circunstancias, sino que también transforma al propio orante. Durante la espera por la respuesta, la paciencia, la fe y la confianza se fortalecen, y eso es tan importante como el milagro que será concedido. Abraham y José son ejemplos bíblicos de hombres que tuvieron que esperar pacientemente el tiempo de Dios, confiando aún sin ver señales inmediatas. Muchos cristianos abandonan la oración antes de que ocurra el milagro porque no comprenden esta dinámica. Esperan una respuesta rápida y, al no recibirla, se sienten frustrados y desanimados. Sin embargo, cada momento de espera es una oportunidad para crecer en la fe y aprender a depender cada vez más de Dios, desarrollando una intimidad que no se basa solo en recibir, sino en la relación. Aplicar esta perseverancia en el día a día requiere disciplina y un corazón firme. Mantener la rutina de oración, incluso cuando no se tiene ganas o cuando la mente quiere desistir, es lo que diferencia a quienes ven milagros de aquellos que quedan estancados. Romper con la lógica inmediata del mundo y abrazar el tiempo divino es un desafío, pero también es un camino de crecimiento y victoria. La oración en el Espíritu es el combustible que mantiene al orante firme en este camino. Incluso cuando faltan las palabras, el Espíritu intercede y renueva las fuerzas, ayudando a superar el desánimo y la sensación de vacío. Esta presencia constante fortalece el corazón para continuar, aun cuando las respuestas parecen tardar. Y con esta certeza, el cristiano es llamado a continuar, sabiendo que la perseverancia en la oración es la llave que abre puertas y revela milagros. Esa firmeza nos conduce naturalmente al crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual a través de la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es una puerta abierta a un crecimiento espiritual sólido y continuo, capaz de romper las barreras de la carne y guiarnos a una vida plena en el Espíritu. Gálatas 5:17 nos recuerda que la carne lucha contra el Espíritu, mostrando que el camino espiritual es un desafío constante. Sin embargo, al cultivar la oración profunda, el cristiano fortalece su espíritu, volviéndose cada vez más sensible a la voz de Dios y resistente a las tentaciones
que buscan desviarlo del camino. Este fortalecimiento también es una protección poderosa contra pensamientos negativos y hábitos que debilitan la fe. En Mateo 26:41, Jesús exhorta a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación, mostrando que la oración no es solo una práctica espiritual, sino una verdadera armadura contra las debilidades de la carne. Al orar en el Espíritu, el creyente se reviste de fuerza para enfrentar los desafíos cotidianos con equilibrio y sabiduría. La transformación que promueve la oración en el Espíritu es profunda e interior. Juan 10:27 declara que las ovejas del Señor escuchan su voz, y esa sensibilidad crece conforme el cristiano se entrega a la oración. Según 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria, un proceso continuo que se manifiesta en la vida de quien busca intimidad con Dios mediante la oración constante y en el Espíritu. Otro aspecto importante de este crecimiento es el aumento del deseo por Dios. La oración en el Espíritu despierta en el alma hambre y sed por la presencia divina, haciendo del encuentro con Dios la parte más esperada del día. Esa alegría y satisfacción que nacen de la comunión transforman la rutina espiritual, volviéndola vibrante y llena de significado, lejos de la monotonía o la obligación. Para profundizar ese crecimiento, es fundamental invertir tiempo en prácticas que alimenten el espíritu, como la lectura diaria de la Biblia, la meditación en las Escrituras y momentos dedicados a la adoración. Estas acciones fortalecen la fe y mejoran la capacidad de escuchar y discernir la voz del Espíritu, haciendo la oración más rica y eficaz. Además, este proceso no es rápido ni superficial, requiere paciencia y perseverancia. El crecimiento espiritual a través de la oración en el Espíritu es gradual, revelando frutos que se manifiestan día a día y que sostienen al cristiano en su caminar, aún frente a las adversidades. El llamado a una vida de oración profunda y transformadora. La oración en el Espíritu Santo no es un privilegio reservado para pocos, sino una invitación abierta a todos los que desean vivir una fe vibrante y profunda. Muchas veces nos conformamos con oraciones superficiales que poco transforman, pero Dios nos llama a un encuentro real, donde el corazón se derrama sin máscaras y el alma se renueva con cada palabra. Es un desafío dejar atrás la mecánica y abrazar la entrega verdadera, abriendo espacio para que el Espíritu Santo guíe y fortalezca nuestra vida. Esta invitación es para salir de la rutina y sumergirse en una práctica diaria, donde cada momento dedicado a la oración es un paso hacia una relación más íntima y transformadora. Separar un tiempo, aunque sea breve, para buscar a Dios con sinceridad y hambre espiritual es fundamental para que la oración deje de ser un acto formal y se convierta en una fuente inagotable de paz, fuerza y sabiduría. Cuando la oración en el Espíritu se vuelve prioridad, la vida adquiere un propósito y significado renovados. La presencia de Dios deja de ser solo una idea o una creencia distante y se convierte en una realidad palpable en el día a día, capaz de sostenernos en los momentos difíciles y alegrarnos en los tiempos de paz. Es un llamado a vivir una espiritualidad auténtica que impacta todas las áreas de la existencia. ¿Estás listo para esta transformación, para dejar atrás la oración vacía y abrazar una vida de intimidad y poder? El Espíritu Santo está listo para guiar, enseñar y renovar, pero la decisión de buscar con intensidad y perseverancia está en tus manos. El cambio comienza con un paso de fe y entrega, una petición sincera para que Dios revele este secreto. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con quienes también necesitan conocer este camino y continúa esta jornada con nosotros, profundizando tu conocimiento y experiencia espiritual. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder las próximas enseñanzas
que fortalecerán aún más tu fe y oración. Este es solo el comienzo de una vida nueva, donde la oración en el Espíritu Santo se convierte en la llave para una conexión poderosa y transformadora con Dios, que cambiará tu historia para siempre.